10 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso aquí en Tele 13 Radio para seguir haciendo doble clic con temas que importan y que hay que reflexionar en torno a las miradas que tienen los distintos estamentos de la sociedad, ¿no es cierto? En un mundo en donde avanzamos vertiginosamente a través de las conversaciones por el mundo digital, pero también lo palpable, lo que vive día a día cada uno de los chilenos. Bueno, hay un estudio que elaboró Cajas de Chile, que se trata del primer barómetro de protección social, se me había ido la palabra, de protección social, y que da cuenta de la preocupación de los chilenos en varios ámbitos, precisamente en materia de protección social como salud, también nivel de pensión, etcétera. Un tema que queremos abordar con Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, que nos acompaña hoy en el estudio aquí en Tele 13 Radio. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Andrea, ¿cómo estás tú? Un agrado estar siempre en doble clic. Igualmente tenerlo acá para abordar este tema que yo decía es muy interesante, lo conversábamos antes de iniciar esta conversación, porque es la primera medición que evidencia una percepción mayoritariamente crítica respecto al sistema de protección social en Chile, que quizás cobra hoy día más relevancia que nunca, dada las actuales condiciones en las que estamos atravesando en el país, con sistema frontal, con déficit fiscal, etcétera. Y en ese sentido, partir preguntándole primero cómo se gesta este primer barómetro y las herramientas que utilizaron precisamente para ustedes ver cuál es la percepción sobre el sistema de protección social en nuestro país. Bueno, sí, Andrea, este es un esfuerzo que hacen las cajas de compensación por contribuir de alguna manera a la discusión pública sobre protección social. Nosotros sabemos que hay datos públicos, pero también queríamos conocer qué es lo que estaba pasando en redes sociales, cuál era la percepción de la gente en redes sociales y en una encuesta directa de opinión pública. Este estudio es un esfuerzo inédito por integrar tres visiones complementarias. Los datos públicos que ya existen, la conversación en redes sociales, que también es importante, y, por supuesto, la encuesta directamente a la opinión pública respecto de cuán protegido se siente o no con el actual sistema chileno de protección social. Claro, eso es muy relevante porque además este estudio revela varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los ingresos insuficientes de las personas, cómo se accede a salud, también el tema de pensiones que sabemos está muy presente luego de la discusión y la reforma previsional que se concretó finalmente el año pasado, luego de largos años de discusión. En ese sentido, ¿cuáles son los principales hallazgos que ustedes también encontraron en este barómetro? Sí, yo lo primero que te diría que este barómetro es le toma el pulso a la ciudadanía respecto del sistema de protección social chileno, pero no es la evaluación de una política en específica ni de un gobierno en específico. ¿Ah? Es una evaluación en general del sistema de protección social. Eso es muy importante porque, claro, uno se asusta cuando ve este ponderado de 31,6 en una escala de 0 a 100, dice, estamos muy mal en materia de protección social. No es así, ¿eh? La verdad es que son percepciones. Tú puedes tener un sistema muy robusto en protección social, pero puede que la gente no tenga la sensación de que ella está capacitada para enfrentar un problema en el futuro. Claro. Hay otra serie de Claro, factores. son cosas que van por distintos carriles. Uno es lo que puede hacer el Estado por las personas y otro es lo que las personas pueden hacer por sí mismas. Tal cual. Y además hay varios factores, ¿eh? Sociológicos, políticos, psicológicos. Hoy día, por ejemplo, el tema del sesgo de negatividad. La amenaza constituye una reacción mucho más intensa emocionalmente que el anuncio de una medida de protección. Entonces, si tú te sientes amenazado, obviamente que vas a reaccionar de una manera especial frente a esta encuesta. Yo creo que es bueno decirlo porque no pensemos que hemos hecho todo mal, al revés, creo que se han hecho muchas cosas buenas en protección social, pero existe todavía una percepción amparada en determinados números de que la gente está desprotegida y tiene temor frente a perder el trabajo, de llegar a viejo, de tener una enfermedad. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que tener muy presente cuando analiza estos datos para no cometer equivocaciones. Claro. Por ejemplo, en las consultas que ustedes hacían con respecto a ámbitos donde las personas se sienten más desprotegidas, destacan los ingresos que son insuficientes con un 66%, acceso a la salud y cuidados con un 63% y las pensiones un 52%, que reflejan las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tal cual, tal cual. Yo creo que
son, y todos los estudios de opinión lo dicen, ¿ah? El tema de la salud, el tema de la posibilidad de enfrentar una enfermedad costosa. Fíjate ahí, Andrea, lo que nos dice el barómetro es que el 89% de las personas tiene miedo a no poder enfrentar o a no se siente protegido frente a una enfermedad costosa. A todos nos ha pasado, digamos, ¿ah? Porque además hay cierto nivel de incertidumbre, porque no sabes cuál es la magnitud de la enfermedad, en fin. Hay un 89% también que se siente desprotegido ante la pérdida de su ingreso laboral, que también es importante. Aquí es muy interesante esto porque hay estudios que indican que dentro de este porcentaje hay gente que tiene trabajo estable y que no obstante tiene esa preocupación, lo cual afecta evidentemente su bienestar mental y financiero. Claro, porque hay una preocupación por el contexto de bajo crecimiento económico, por el aumento del desempleo en el país, pero también, por ejemplo, otras amenazas que van surgiendo como la inteligencia artificial. ¿Me podrán reemplazar en mi trabajo? Es decir, la inteligencia artificial podría reemplazar y de eso depende mi futuro laboral. O sea, hay muchas interrogantes y preocupaciones que se van sumando precisamente a esto. Todo influye. Cuando tú analizas particularmente el ámbito laboral, tú dices, bueno, hay un 39% de las personas que dice que ha estado desempleado más de 6 meses en el barómetro. Entonces uno dice, bueno, si a esta persona le costó conseguir trabajo 6 meses, ¿qué me irá a pasar a mí? O sea, yo tengo un trabajo, pero si lo llego a perder, es probable que 6 meses me demoren en recuperarlo. Como te decía, el 89% está preocupado porque sus ingresos se le pueden afectar con la fuente laboral. Hay otra cifra que es bien impactante, ¿eh? Dice que solo el 9% de la gente le alcanza su ingreso para sus gastos y para ahorrar. El 69% le alcanza justo o derechamente no le alcanza. Claro. Entonces, bueno, es imposible no sentir desprotección frente a un panorama como este, y tú lo has dicho, creo que el tema del empleo, porque al final no hay mejor medida de protección que el crecimiento económico y que la generación de empleo. Y el otro fenómeno que tú aludes es también muy importante, todo el tema de la automatización, la inteligencia artificial, en fin, son riesgos modernos que el sistema de protección social, que en Chile ya tiene más de 100 años, no los contemplaba. Entonces también van surgiendo riesgos nuevos, ante lo cual la gente se siente muy desprotegida. Claro, además somos una población que está envejeciendo. Tenemos un problema, un problema de natalidad, pero es un tema también que preocupa, la desprotección en la vejez. Si bien se ha avanzado, ¿no es cierto?, con políticas como la pensión garantizada universal, con la reforma de pensiones, eso sigue siendo insuficiente para muchas personas y para muchas familias, que además hay que considerar que la vejez aparecen las enfermedades, hay un mayor gasto en medicamentos, muchas veces personas que viven solas. Bueno, Chile es uno de los países que enfrenta el proceso de envejecimiento de manera más acelerada y probablemente no nos hemos dado cuenta, pero de aquí al 2026 vamos a tener más mayores de 60 que menores de 15. Ya en 2 o 3 años más vamos a ser más los mayores de 50. Entonces, frente a ese proceso de envejecimiento, creo que es hora de reflexionar y tomar medidas. Es lógico que una persona jubile a los 65 años, cuando la esperanza de vida es entre 80 y 90 años, o sea que esa persona va a tener 30 años en el sector pasivo. ¿Cómo vas a financiar jubilaciones de 30 años? O sea, es prácticamente lo mismo que la persona trabajó el tiempo que va a estar jubilada. Las personas de los 65 años además quieren hacer otras cosas y no pueden hacerlo muchas veces por este edadismo, como se le llama, esta discriminación hacia las personas mayores. Entonces, creo que esto abre un importante foco de discusión en algunos temas que por cierto son impopulares, como el tema de las pensiones, pero creo que no sacamos nada con una reforma de pensiones que no aborde este tema. Claro, o la discusión de aumentar la edad para la jubilación, que fue materia de discusión durante el proceso de reforma de pensiones, pero que quedó fuera finalmente, eso se desechó, pero es una discusión que sin duda, como dice usted, tiene que darse, pero también bajo qué condiciones, porque estamos claros que no todas las profesiones pueden extender su vida, ¿no? Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de la minería o condiciones mucho más extremas, y considerando también la salud mental,
enfermedades cognitivas como por ejemplo el Alzheimer, pero además la oportunidad que da la propia sociedad para seguir trabajando a edad avanzada, cuando ya a los 50 años muchas veces hay profesiones en que no los consideran porque o son muy caros o porque necesitan gente más joven, simplemente. Tal cual, lo que pasa es que todo este proceso del envejecimiento, Andrea, nos va a llevar a una reflexión en distintos ámbitos. En el ámbito educativo, una persona que tiene 50 años va a tener que tener una formación continua, va a tener que reconvertirse, va a tener que aprender nuevas habilidades. Probablemente las carreras universitarias en su origen van a tener que ser más cortas y tú vas a tener que estudiar más durante tu vida laboral para poder aprender estas nuevas habilidades que te va exigiendo. Entonces, yo te diría que el tema del envejecimiento es un tema re importante. Está el tema de los cuidados, tú lo mencionaste. 44% de las personas realizan labores de cuidado, en el caso de las mujeres eso sube a 51% y aumenta y se incrementa en los sectores socioeconómicos más bajos. Ahí hay un temazo, o sea, hay gente que hoy día está dedicada a cuidar familiares, padres, madres, abuelitos, incluso hijos o nietos, y resulta que no tiene remuneración, pierde sus ingresos laborales. Ahí hay un tremendo tema. O ese mismo contexto también hace que el presupuesto familiar también se vea mermado, porque Por hay supuesto. otras necesidades, hay otros gastos. Por supuesto. Entonces, yo creo que el sistema de protección social chileno está expuesto a muchos desafíos. Está tensionado por muchos desafíos. Uno es el envejecimiento, pero también hay otros. Y yo creo que es muy, muy relevante que nosotros nos hagamos cargo. Y este barómetro de lo que sirve es aporta a la discusión pública porque entrega cuál es la percepción de los chilenos. Tenemos una percepción de redes sociales que es un poquito más ácida, pero tenemos una percepción que es la encuesta de opinión pública, más de 1000 casos de personas de distintas edades que opinan sobre cómo se sienten frente al sistema de protección social. Claro, insumos que decía ayer la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, va a servir de insumo para la adopción de políticas sociales en nuestro país. Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, muchas gracias por esta conversación y hacer este doble clic aquí en Tele 13 Radio. Encantado, Andrea, un abrazo. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic.